¿Qué tal? Muy buenas tardes. Estamos en un programa más de debate público. Esta tarde vamos a platicar de un tema bien interesante y bien relevante relacionado con la esfera administrativa y con el sector público en uno de sus aspectos más sensibles. Nos vamos a referir el día de hoy a lo que tiene que ver con las perspectivas del contexto municipal que se vive no nada más en Oaxaca, sino también en todo el país, pero particularmente queremos referirnos al tema oaxaqueño porque en el caso de Oaxaca sabemos que no nada más el reto es en general para los municipios, sino sobre todo el reto es la convivencia y la coexistencia entre los tres órdenes de gobierno con uno de estos siendo el municipio, pero además siendo la mayoría de los municipios en Oaxaca municipios de composición mayoritariamente indígena. Como lo hemos platicado en algunas otras ocasiones, Oaxaca tiene la particularidad y, a mi juicio, la fortaleza de que la gran mayoría de sus municipios son gobernados por los sistemas normativos de las propias comunidades indígenas. Esto resulta de enorme relevancia para la gobernabilidad en Oaxaca y hoy en día también representa una interrogante por demás llamativa e interesante por la perspectiva que hay sobre hacia dónde van las reformas que impulsa quizá o que deba impulsar esto que se denomina la cuarta transformación. Creo que en el contexto municipal hay temas muy relevantes que se deben discutir, que se deben analizar, que se deben replantear con respecto a la relación que tienen los municipios con los gobiernos estatales, en el caso de Oaxaca con el gobierno del estado de Oaxaca, y también y sobre todo con el ámbito federal en temas que van desde lo político hasta lo presupuestal, pasando evidentemente por las cuestiones políticas. Políticas me refiero a los sistemas democráticos y en una perspectiva también que no deja de estar presente lo relacionado con los derechos humanos en los grupos indígenas. Pero para que podamos platicar esta tarde de este tema tan lleno de aristas, en debate público hacen el favor de acompañarnos dos muy buenos amigos, pero además gente que está directamente involucrada con estos temas y que hoy nos acompañan para poder tener una perspectiva un poco más amplia de este tema. Presento en primer término a la contadora María Martínez Avendaño. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias. La contadora María es asesora en asuntos municipales, en temas contables, jurídicos, etcétera, con amplia experiencia en cuestiones muy específicas de las que vamos a platicar ahorita. Y bueno, y también nos acompaña otro muy buen amigo en lo personal, licenciado Fausto Santiago Juárez. Él es agente municipal de Macuilxóchitl, aquí por el rumbo de Tlacolula. Además, un colega abogado muy conocido en la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, porque es catedrático y además alguien muy involucrado de manera permanente en la vida de la universidad. Y pues bueno, hoy venimos a platicar sobre... Muchas gracias, Gracias. Por abrirnos el espacio. Pues bueno, para que podamos entrar en materia, ¿cómo poder hacer un contexto de la importancia que tiene el municipio en el sistema, no nada más de gobierno, sino de convivencia social en Oaxaca y en el país? ¿En qué punto estamos? Yo creo que primero que hay que contextualizar al municipio en la esfera jurídica. El municipio tiene un fundamento en el artículo 115 constitucional que le da autonomía en la década de los 90, y de ahí en la constitución local, que está en el 113, y en la ley orgánica municipal propiamente. Pero los municipios, que pareciera que el Estado los ve como la célula institucional de los tres niveles de gobierno, realmente no es así. De los 570 municipios que tiene el estado de Oaxaca, la mayoría, ¿no?, más de 400, son gobernados por un sistema normativo interno fundado en el artículo 2 constitucional. Este parámetro
pareciera ser que le da identidad y le da respeto a los pueblos prehispánicos o a los pueblos originarios. Mas, sin embargo, dista bastante de lo que la realidad cotidiana viven en cada una de las comunidades de los municipios y de las comunidades que conforman a los municipios. Los municipios, si bien es cierto, son la estructura que tiene personalidad jurídica y que tiene la identidad o la responsabilidad de representar estas comunidades, también lo es que muchas veces las cabeceras municipales se olvidan de las comunidades que integran este municipio. Entonces ahí se vive pues una falta de justicia social, una falta de distribución de recursos, una falta de representación política. Claro. Eso, pues obviamente, en algún momento, ¿no? En algún momento va a estallar, va a explotar, porque pues detrás de eso hay muchos abusos, hay muchos atropellos de administraciones, de ayuntamientos con respecto a sus comunidades. Los municipios, por ejemplo, la ley de coordinación fiscal, la contadora nos va a ilustrar bastante sobre eso, que es experta en la materia, establece el mecanismo de cómo la Cámara de Diputados federal y la local distribuyen la recaudación para los municipios. Y tiene dos parámetros. Una es el número de población y el otro es el grado de marginación. Y así la Cámara de Diputados asigna el presupuesto a los ayuntamientos, a los municipios, pero hasta ahí se queda. Entonces, en esta asignación de recursos, ya el municipio, cuando ya es suyo el recurso, pues ellos lo distribuyen a su libre albedrío, lo que a ellos les considere y lo que a ellos les parezca, de acuerdo a la coyuntura, de acuerdo al ánimo del ayuntamiento, del presidente, y no de acuerdo a las necesidades que debería de ser, particularmente el caso de Oaxaca. Y el otro tema que me parece muy importante es el tema político, ¿no? Que las comunidades están como en estado de interdicción, como dice el Código Civil, claro, sujetas a la representación de un ayuntamiento, de un presidente municipal, de un regidor, que muchas veces realmente no conoce la realidad de esas comunidades. Conocerá a la mejor la realidad de su comunidad, pero no de las que conforman el municipio. Ese es un problema muy fuerte. Y es que una cuestión que resulta ser muy interesante del caso oaxaqueño, digo, habría que revisar con detalle cómo son los municipios en otros estados de la República, pero como siempre lo decimos en muchas cosas, Oaxaca es un ente aparte, ¿no? Claro, en general. Y cuando nosotros nos limitamos a ver al municipio, imaginándonos el ámbito territorial como un ente unitario, como si fuera una sola comunidad, nos estamos equivocando, claro, de entrada, totalmente, ¿no? Totalmente. Porque un municipio, lo sabemos, a lo mejor pareciera un tema muy de abogados, pero no lo es. No es no es una sola comunidad, es una comunidad, lo voy a decir de manera redundante, es una conjunción de comunidades, claro, que en la mayoría de los casos son muy distintas entre sí. Cuando dicen es un municipio, sí, con 20 agencias, ¿no? Y sabemos que hay municipios que tienen 58 agencias, 20 agencias, 5 agencias, 3, 2, pero lo cierto es que cada agencia es una comunidad que tiene sus propios usos, sus propias necesidades, sus propias formas de determinación, su propio contexto histórico a veces, ¿no? Claro. Porque a veces, como pasa aquí mismo con Oaxaca, cuando dicen Oaxaca es un ente unitario, no, Oaxaca es un mosaico de muchas culturas, idiomas, tradiciones, formas de organización, etcétera, que no tienen nada que ver a veces una con otra. Este contraste que a veces hacemos, compara al oaxaqueño de la costa, al costeño, con el oaxaqueño de la cuenca y vas a ver cómo no se parecen en nada, ¿no? No, hombre, mira, a mí me ha tocado ir a gestiones en la Cámara de Diputados como agente municipal, federal,
o ir a alguna dependencia federal. Y la concepción del municipio, que en este caso, por poner un ejemplo, el caso de caso de Macuilxóchitl contra Tlacochahuaya. Sí. Entendiendo que Macuilxóchitl Tlacochahuaya es el municipio y Macuilxóchitl la agencia. Exacto, exacto. En ese contexto, cuando va uno y dice, yo vengo a representar a tal comunidad, ellos creen que la territorialidad es la misma que la representación política administrativa del municipio, cuando no es así. Nosotros, si bien es cierto, colindamos, pero hay agencias que no. Por ejemplo, Santiago Huatzolotipac, que es una agencia que yo conozco muy bien. Que no es parte colinda también de Tlacochahuaya. No colinda, te pongo otro ejemplo. No colinda con su cabecera municipal, que es Tlazoyaltepec. No colinda. El delegado aquí del INEGI, él decía que es muy complicado darle una identidad a una comunidad, porque el esquema en el que se construyó, para el caso, por ejemplo, del INEGI, pareciera que entendemos lo mismo por la territorialidad del municipio con las agencias o con las rancherías, cuando muchas veces una cabecera municipal está a 2, 3, 4 horas de distancia de su agencia, y hay veces hay que pasar otro municipio o hay que pasar otras rancherías u otras agencias que incluso a lo mejor no pertenecen a la misma. Claro. Eso es, de entrada, simboliza un problema muy fuerte, porque si comunidades tan cercanas, el caso de Macuilxóchitl, por ejemplo, con Tlacochahuaya, tenemos costumbres similares, sí, bueno, tenemos un origen zapoteco, pero no son las mismas. Claro. Y entonces, por ejemplo, la Sala Superior, que ha resuelto algunos casos la Sala Superior del Tribunal Electoral, que dice, es que se rompe la comunalidad de la cabecera municipal si ingresa la agencia a gobernar o a la participación política para la integración del ayuntamiento, si ingresa la agencia a la cabecera municipal. Pero exactamente pasa lo mismo, pero al revés, ¿no? En sentido contrario, al revés. Más sin embargo, las políticas públicas, bueno, para agotar el tema, por ejemplo, el tema económico, las políticas públicas de un ayuntamiento de un municipio lo dicta el ayuntamiento. Claro. Y necesariamente, pues afectan a sus agencias o a sus comunidades, a sus rancherías. No es muy lógico en un estado democrático que una ranchería sea sometida a algunas normas que dicta el ayuntamiento, pero que no pueda participar en la integración o en el dictado de esas normas. Claro. Eso no es para nada democrático. Creo que rompe el esquema de derechos humanos, rompe todo esquema de desarrollo que pudiera tener la posibilidad la comunidad al participar en la integración del ayuntamiento. Pongo otro ejemplo, el caso que yo lo vivo, Macuilxóchitl con Tlacochahuaya. Yo le decía yo a los funcionarios de gobierno del estado cuando estábamos en la negociación, vamos a poner el ejemplo del desarrollo con un caso muy práctico, el caso del agua potable, por ejemplo. Tlacochahuaya tiene una placa que dice inauguración del agua potable en 1976. Macuilxóchitl tiene una placa de la inauguración del agua potable que dice 2004. Casi 30 años de diferencia en desarrollo. 28 años, ¿no? Sí. ¿No? Cuando ambas comunidades, bueno, incluso Tlacochahuaya está un poquito más distante de la carretera panamericana, la internacional, y Macuil está a orilla. Estamos a 20 minutos de la ciudad de Oaxaca. Y 30 años después llegó el agua potable. 28 años. ¿Eso por qué? Porque no hay una voz de representación política en la toma de decisiones al interior del ayuntamiento.
no solamente es, y ahorita estamos conformando ahí algunas agencias que estamos interesados en esto que ha anunciado la Secretaría, digo, la dependencia que encabeza el licenciado Adelfo Regino, por la consulta que viene para entrar a la reforma. Porque si no hay una voz dentro de los órganos de gobierno, pues obviamente las decisiones van a ser un poco distantes de las necesidades reales de quienes sufren esas necesidades. Claro, es seguir alimentando el verticalismo, claro, que totalmente no ha sido justo, ¿no? Claro, sí, totalmente. Con todos. Otro de los temas que, y es buscando una respuesta general, muchos de nosotros no sabemos cuáles son las fuentes de ingreso que tiene un municipio, es decir, cómo se alimenta de recursos, y si lo pudiéramos poner en un esquema, vamos a decir así, general, sí, ¿cuáles son las principales fuentes de ingreso que tiene un municipio? Vamos a poner el municipio X, ingresa dinero por aquí, por aquí, por aquí. ¿Cuál sería? Pues bueno, tiene varias fuentes de recursos. El municipio principalmente pues maneja recursos federales que vienen pues del gobierno federal precisamente. Maneja pues el ramo 33, que se consta de dos fondos, que es el fondo 3 y el fondo 4. El fondo 3, que es el que se utiliza para las obras, y el fondo 4 pues para todas las necesidades de seguridad pública en general. Manejan también otro ramo, que es el ramo 28, que es el que más conocemos todos. Es el que más escuchamos, casi todos los ciudadanos, o la mayoría de los ciudadanos, pues saben que existe un ramo 28, que es el que se ocupa pues más que nada para gasto corriente. También este recurso pues es de naturaleza federal, lo distribuye la federación a los estados y los estados a los municipios. ¿Y eso cómo lo calculan? ¿Cómo sabe el municipio X cuánto dinero le toca? ¿Es a partir de qué parámetros? Es a través de fórmulas. El fondo 3 que comentábamos hace un ratito se distribuye en función al índice de marginación de las comunidades. Como lo comentaba el licenciado hace un rato, las comunidades que tienen mayor rezago social son las que reciben más ramo 33. No es un halago recibir mucho ramo 33. Hay municipios que ya cada vez reciben menos, por lo mismo que van abatiendo el rezago social. Ahora, el fondo 4 se distribuye directamente en función al número de habitantes de cada comunidad. Porque es el tema de seguridad pública. Así es. Más habitantes, más Así gasto relacionado con eso. Ese fondo es primordialmente para seguridad pública, pero también se ocupa para el pago de deudas, saneamiento financiero. Los municipios que tienen ciertas deudas, que no son muchos, la mayoría no tiene deudas, pero los que tienen alguna deuda con Banobras o alguna deuda autorizada por el Congreso del Estado, pues bueno, son los municipios que ocupan ese recurso para salir de sus deudas, posteriormente para necesidades de seguridad pública, y si aún, a pesar de haber combatido ya sus necesidades de seguridad pública, les queda recurso disponible, pues lo pueden aplicar en cualquier otra necesidad que tengan, en lo que sea prioridad para ese municipio. Claro, ¿y el ramo 28 cómo lo establecen? Digo, yo sé que son preguntas muy generales, pero la verdad es que muchos de nosotros pues no tenemos ni idea de cómo funciona eso. Es muy interesante, sobre todo el ramo 28. Yo a los municipios con los que tengo contacto siempre les ando explicando esto, de el ramo 28 cómo se distribuye, porque en función de eso damos asesoría y a veces hacemos que mejoren mucho sus ingresos, ¿no? Porque sí lo podemos hacer desde los municipios. El ramo 28 se distribuye en función a una fórmula que está establecida en la Ley de Coordinación Fiscal. Bueno, el ramo 28 tiene varios fondos, pero tiene dos fondos que son más grandes, que es el Fondo General de Participaciones y el Fondo de Fomento Municipal. Son los dos fondos que son como los pilares del ramo 28, son los que sostienen al ramo 28, y esos fondos se distribuyen en función también al índice de marginación y también al número de habitantes. Pero el Fondo de Fomento Municipal, ese fondo en especial se distribuye en función a la recaudación de ingresos propios. ¿Qué quiere decir eso? El Fondo de Fomento. ¿Qué quiere decir? Que los municipios que recaudan más ingresos propios pueden tener más ramo 28, pueden incrementar su ramo 28, y lo hemos visto en la práctica. Municipios, claro, no es inmediato el efecto, se ve 2 años después, pero municipios que empiezan a hacer un esquema recaudatorio, recaudan, incrementan la recaudación de ingresos propios, como son el predial y el agua potable sobre todo,
en 2 años pueden tener un incremento muy importante, hemos visto hasta del 50% en su percepción del ramo 28 en el Fondo de Fomento Municipal. Entonces, sí es muy importante que la mayoría de las personas conozcan que hay una fórmula para distribuir este fondo y que en la medida de que nosotros como ciudadanos, porque también como uno como ciudadano a veces no quiere pagar sus contribuciones o se nos hace difícil, pero si uno como ciudadano paga sus contribuciones, también está contribuyendo a que crezca ese ramo 28. Pero la autoridad tiene otros compromisos. El ciudadano debe pagar sus contribuciones. Segundo, la autoridad debe ser responsable de emitir un recibo oficial de cobro, de registrarlo oportunamente en su contabilidad y además de eso, presentar sus reportes puntualmente ante las instancias correspondientes. Si no se cubren todos estos pasos, no sirve de nada esa recaudación. No tiene efecto. No tiene efecto. Y ¿sí? ahora bien, con relación al impuesto predial, que creo que es otra de las grandes interrogantes que tenemos. ¿Cómo lo calculan? ¿Para qué sirve? ¿Qué naturaleza tiene? Sí. ¿Cómo podríamos definirlo? Pues, ¿no? O sea, bueno, en términos sencillos. Claro que sí. Miren, hace un ratito hablábamos de las fuentes de financiamiento de los municipios. Ya decíamos que es el ramo 33, el ramo 28 y otra fuente de financiamiento son los ingresos fiscales que manejan los municipios. Los ingresos fiscales no es más que lo que recaudan ahí en su comunidad. El cobro de las constancias, que es lo más común, el agua potable, el predial y cualquier otro ingreso, las multas y hasta los donativos que se dan, son un ingreso fiscal. Ese ingreso fiscal juega un papel importante en la fórmula, pero el más importante de los papeles lo juega el predial y el agua potable. Los municipios que recaudan predial y agua potable están del otro lado. El predial es un ingreso que tiene el municipio y se le cobra a los ciudadanos por la posesión de un bien, de un bien inmueble, de un terreno, de una casa. Este impuesto normalmente se calcula en base al valor del bien, el valor del terreno más el valor de la construcción. Puede ser que un terreno mida lo mismo que otro, pero si tiene una construcción con alberca y una casa de varias plantas, no va a pagar lo mismo que la otra construcción que el otro terreno que mide lo mismo, pero tiene una construcción muy pequeña o casa de adobe, ¿no? Entonces va en función de esos dos factores y se calcula el valor catastral del bien y sobre ese valor se le aplica un porcentaje, que es de un 5%. Sobre el valor catastral. Claro. Y bueno, estas son, digamos, en términos muy generales, algunas de las reglas y de las fuentes de financiamiento en cuanto a los ingresos. Pero creo que el tema sensible, que en este caso es parte parte medular de la charla del día de hoy, ¿cuáles son las reglas para el gasto? Es decir, ya nos queda más o menos claro, en términos generales, cómo llega el dinero al municipio. Ahora, la siguiente pregunta es, ¿ese dinero ya llegó, ya lo tenemos? O bueno, por lo menos en papeles, ¿no? Claro. Que ya sabemos que el municipio en el año va a recibir X cantidad de recursos por cada fondo durante tales periodos, que es lo que se calendariza, más la proyección que se tiene de sus ingresos propios. ¿Cómo se decide actualmente y cómo debiera decidirse en un contexto más democrático, cómo se lleva a cabo ese gasto? Claro, a ver, la recaudación, la administración de los recursos a los municipios es calendarizado, ¿no? En los primeros meses del año, en el periódico oficial, se publica más o menos lo estimado de que va a recibir cada municipio. Y cada municipio, en una priorización de obras, ¿no? Una reunión ahí que establece el ayuntamiento, se determina qué obras van a realizarse. Y cada uno de los fondos, por ejemplo, el ramo 28, el ramo 33, por ejemplo, el ramo 33 está compuesto de dos fondos, como decía la contadora, y cada uno de ellos tiene un catálogo de obras que se pueden ejecutar con la administración de esos recursos. Por ejemplo, la mayoría de los municipios, su ramo 28, lo ocupan para gasto corriente. En el caso, por ejemplo, de nosotros en la agencia, pues como es una comunidad de pueblos y costumbres y todos damos tequio, entonces a nosotros no hay una nómina de salario de los integrantes del cabildo,
y ese recurso se va juntando al grado de que cuando ya es una cantidad considerable, pues se proyecta alguna obra y se ejecuta con tal, que lo permite la ley. El fondo 3 y el fondo 4, ellos tienen ya específico, por ejemplo el fondo 4, que es un tema de seguridad, y que todos los conceptos que abarquen para la seguridad pueden financiarse obras con ese recurso. Y el fondo 3, que es para el rezago social, tiene también un catálogo de obras que se pueden ejecutar con ese recurso. Es importante mencionar también que todas las obras que se ejecutan se hacen de acuerdo a la normatividad aplicable, que es la Ley de Obra Pública. Hay veces se hacen por administración directa, que es un tema que sale mucho más, que abarata, los costos de la construcción, pero que sobre todo permite que se administre mucho mejor el recurso, como que la obra pues la considere la gente, porque casi la hace el pueblo. Esto que está haciendo el presidente Andrés Manuel. Lo de los caminos, ¿no? Lo de los caminos. A ver, yo les doy el material y ustedes hacen. Nosotros lo empezamos así, que nosotros le ganamos la idea al presidente. Claro. Hace 3 años, casi hace 2 años, ¿no? Yo les decía, a ver, yo les doy el material y ustedes hacen, ponen la mano de obra. Y con eso hemos hecho algunas obras, como en unas calles y pues por el estilo. ¿Por qué? Porque eso nos permite, como se dice en argot popular, estirar el dinero, pues. Claro, optimizar los recursos. Optimizar los recursos. Si no se hiciera así, bueno, una contratación pues implica que se establece un monto y todos los conceptos pues se elevan. Claro, porque alguien va a terminar ganando algo, ¿no? Sí, por la propia naturaleza. Claro. No sé si la contadora quisiera abundar algo sobre. Sí, cómo no, sobre el presupuesto. Bueno, el presupuesto, como están las leyes actualmente, es facultad de los ayuntamientos aprobarlo. La ley faculta a que los ayuntamientos, a través de una sesión de cabildo, autoricen en qué van a gastar su recurso. Bueno, el ramo 33, fondo 3, es algo aparte, eso se decide pues a través de un consejo de desarrollo municipal y dentro de la norma, dentro de la lista de opciones que nos da la ley, ¿no? Pero lo que es el fondo 4 y el ramo 28, así como los ingresos fiscales, el ayuntamiento a través de su presupuesto de egresos define cuánto va para viáticos, cuánto va para gasolina, cuánto va para una obra, cuánto va... es decisión en ese caso de los ayuntamientos aprobar y modificar su presupuesto las veces que sean. Es ahí donde comentaba el licenciado hace un rato que las decisiones las toma el ayuntamiento. Claro. Esas son las decisiones que toma el ayuntamiento y muchas veces pues los que no tengan participación en el ayuntamiento pues no pueden a lo mejor hacer sus propuestas, ¿no? De cómo asignar partidas y cómo modificar también esas propias partidas. Claro, pues como vemos es un tema bastante amplio, complejo en algunas o en la mayoría de sus aristas, y bueno, esto es lo que es, a lo mejor es un poco redundante lo que estoy diciendo, esta es la realidad actual, y sin embargo Oaxaca, como siempre lo ha sido, pretende en los meses y años por venir ser punta de lanza de algunos cambios muy relevantes relacionados con la organización de los ayuntamientos, no solo en Oaxaca, sino en el país, y de la búsqueda permanente, que esa no ha cesado nunca, de que exista una mayor pluralidad, una mayor transversalidad en la toma de decisiones y una mayor inclusión de todos los que habitan en una comunidad dentro del contexto de la toma de decisiones. Les pido que no abandonen el estudio. Por hoy se nos ha acabado el tiempo, pero nos vemos aquí la próxima semana, el próximo miércoles, en Debate Público. Muchas gracias y muy buenas tardes. Muchas gracias.